Video especialmente dedicado para los alumnos de la Escuela Militar de Medicina, que es mi alma mater. A la distancia trataremos de explicar este tema que es de suma importancia para la práctica clínica neurológica, es decir, el abordaje de la conciencia y estado de coma. Este tema es muy importante, ya que la conciencia es una de las primeras cosas que uno valora en un paciente. De hecho, es la puerta de entrada para ver un paciente. Desde el principio se debe de ver cuál es el estado de conciencia de un paciente y decidir la forma de explorar de ese paciente. Es decir, existe una forma especial o diferente de explorar a los pacientes que tienen una conciencia plena, y existe una manera distinta de explorar a los pacientes que no tienen un estado de conciencia plena o un estado de despierto adecuado, que ya veremos la diferencia durante la clase. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Identificar aspectos fisiológicos de la conciencia, reconocer las causas del coma y cómo realizar el abordaje inicial y secundario de un paciente con alteración de la conciencia. Bien, ¿cómo definimos conciencia? Conciencia la definimos como la capacidad que tiene un individuo de reconocer a sí mismo y a su ambiente. Es decir, de saber qué es él y saber dónde está. Y la otra parte de cómo lo conceptualizamos es el estado de despierto, es decir, si un individuo reacciona por completo a los estímulos, que pueden ser no disceptivos u verbales, y cómo reacciona a esos estímulos, es decir, lo hace de una manera adecuada o inadecuada. Bien, dentro de la conciencia tenemos dos cosas: el nivel de la conciencia o el contenido de la conciencia, que es la suma de todas nuestras funciones mentales superiores, afectivas y cognitivas. Esta parte no la vamos a valorar en el paciente en estado de coma. Esta parte de la valoración es muy compleja, se deja para los pacientes que no están en estado de coma y se les deja prácticamente a los neuropsicólogos, o se realizan pruebas neuropsicológicas especiales en este tipo de pacientes. Lo que vamos a medir o a enseñarnos a medir es el nivel o el grado de alerta de los pacientes. Bien, ¿qué es el coma? Es una situación clínica que se caracteriza por que la disminución del estado de la conciencia de intensidad variable, que puede oscilar de menor a mayor grado entre la somnolencia y el grado profundo. Es decir, el coma es un estado de la conciencia en el cual el individuo no responde, y la conciencia normal es cuando el individuo responde claramente a estímulos externos. Bueno, el estado de conciencia normal incluye clara percepción de la persona, clara percepción del entorno y una respuesta adecuada a los estímulos no susceptivos o verbales que hagamos, y alternancia del ciclo de sueño. Alternancia del ciclo de sueño-vigilia. Eso es muy importante a la hora de evaluar a un paciente con alteración de la conciencia. Tiene que tener respetados sus ciclos de sueño. Estos son los grados de su conciencia y más o menos sus definiciones. El grado más extremo de la conciencia, o la pérdida de estado de conciencia, es el coma. En este estado hay ausencia de respuesta a órdenes verbales o estímulos dolorosos. El paciente simplemente no responde, y esto es estado de coma. Bien, otro de los estados en los que puede encontrarse un paciente es la somnolencia. Es decir, el paciente tiene tendencia al sueño con una respuesta adecuada a órdenes verbales, simples y complejas, pero el paciente vuelve a dormirse. Y solo es necesario estimular al paciente con estímulos verbales para que el paciente despierte. Y el estupor. En este estado, el paciente solo responde siempre sí, de manera adecuada, a estímulos dolorosos, no a estímulos verbales, para volverse a quedar dormido. Y un cuarto estado de conciencia sería una respuesta adecuada a órdenes verbales
complejas. Bien, estos son los 4 estados y el estado de despierto normal, que es el estado que tienen ustedes en este momento cuando están prestando atención a la clase. Entonces, el estado normal sería el estar atento y prestando atención. Y el estado más grave es aquel estado en el que no responde. Una, digamos, el siguiente paso de la respuesta em, sería la obnubilación, sería la somnolencia, que el paciente tiende a quedarse dormido, pero sí sigue órdenes complejas. El siguiente sería la obnubilación, cuya diferencia es que el paciente no tiene una respuesta adecuada a órdenes verbales complejas, y el estupor, que el paciente solo responde a estímulos dolorosos. Y bueno, la calidad del estar conciencia, o sea, del estado de conciencia, depende de diversas estructuras en el cerebro y sugiere una integridad física tanto de la corteza cerebral, que nos da el contenido de la conciencia, como de estructuras en el tallo cerebral y tálamo que contienen al sistema reticular activado ascendente, que son los que controlan el despertar de los pacientes. Y aquí tenemos anatómicamente las zonas de las cuales depende el estado de conciencia. Es muy importante la presencia de todo el lóbulo frontal porque nos da el contenido de la conciencia. También es muy importante las áreas parietales, que es donde recibimos estímulos sensitivos y nociceptivos para poder integrarlos en una conciencia plena. Es decir, la conciencia depende de toda la corteza cerebral, particularmente la parte frontal y parte de los lóbulos parietal y occipital para la recepción de información nociceptiva y o verbal que nos ayude a mantener la conciencia e integrar información que le dé contenido a la conciencia. Y los órganos de los cuales depende el estado de despierto son los órganos que se encuentran en el tallo del encéfalo, que incluyen el sistema reticular activador ascendente junto con el tálamo. Y el tálamo, con los núcleos intracorticales y reticulares, también es un sistema de relevo sensitivo que manda información organizada a la corteza cerebral para poder integrar una respuesta. Todo esto es muy sensible y dependemos de estímulos fisiológicos y contenido y energéticos, que si algo de ello se altera, pues altera el estado de la conciencia. Recibe el cerebro un flujo sanguíneo de 100 miligramos, 100 mililitros por gramo de oxígeno, por gramo de oxígeno por 100 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto, y una oxigenación de 3 mililitros por cada 100 gramos por minuto, y un aporte energético de glucosa de 5 miligramos por cada 100 miligramos por minuto. Si uno de estos tres se ve alterado, es decir, el flujo de oxígeno, la oxigenación o la glucosa, se altera el estado de conciencia. Un ejemplo muy claro de esto sería la hipoglucemia. Si los pacientes están en hipoglucemia, no van a estar conscientes, y entonces es una de las primeras pruebas que debemos realizar a un paciente con pérdida del estado de conciencia. Debemos saber que la glucosa de ese paciente es normal y debemos saber que la oxigenación de ese paciente es normal. Es prácticamente lo primero que debemos hacer y sospechar cuando vemos un paciente con una alteración del estado de conciencia. Acá lo vemos en un esquema de manera más simple. En el estado de conciencia interfieren todos los órganos receptores, tienen que estar intactas. Los órganos receptores de información nociceptiva, sensitiva y sensitiva espacial debe estar íntegro. De ello depende la conciencia, de que
Los receptores reciben información, esta información sea llevada a la médula espinal, la médula espinal la lleve al tallo cerebral, al sistema reticular activador ascendente y esta información vaya al tallo cerebral, después al tálamo y esta última estación de relevo sensitivo lleve esa información hacia la corteza cerebral y se pueda integrar una respuesta adecuada a esos estímulos nociceptivos o sensoriales especiales que recibe nuestra corteza cerebral y se pueda integrar una conciencia y en la corteza cerebral tenga ese contenido de la conciencia. Bien, ya definimos coma y los estados de nivel de conciencia que espero ha quedado claros. En su libro, desgraciadamente el que usamos desde mi época como titular del curso de neurología es un libro corto, pequeño, adecuado para ustedes, pero particularmente el capítulo de alteración de la conciencia solo tiene 3 o 4 hojas, entonces no se alcanzan a definir ciertas cosas. Hay estados similares al coma, es decir, estos estados similares al coma surgen después de que hubo previamente una alteración del estado de coma y son similares al coma y siguen al coma. Uno de los estados más principales de que debemos de definir es el estado vegetativo. Esto es decir, el individuo está despierto pero no reacciona a ningún estímulo. Persisten reflejos primitivos como el reflejo de bostezo, la tos, la deglución y también movimientos de la cabeza y de las extremidades. Y hay que decirlo, los ciclos de sueño y vigilia están preservados y los pacientes tienen el estímulo respiratorio eh, conservado. Es decir, son pacientes que están vivos, que parecen estar despiertos, que no lo están, que tienen los ciclos de sueño y vigilia conservados, que no reaccionan a otros estímulos de manera adecuada, pero es un estado que sigue al coma. Bien, otra clasificación del estado vegetativo es el estado vegetativo persistente. Esto se puede decir después de que los pacientes han estado un mes en este mismo estado sin cambios en su valoración neurológica. Se podría decir que sería un estado vegetativo persistente. Ha habido algunos cambios en la literatura mundial para definir la persistencia. Se dice que después de una enfermedad médica, es decir, hipoglucemia, hipoxia, un evento vascular cerebral, un paro cardiorrespiratorio, los pacientes solo es necesario que pase un mes para definirlos como estado vegetativo persistente. Y cuando se debe a una patología traumática, es necesario que pasen 6 meses para poder definirlos, como que los pacientes se encuentran en estado vegetativo persistente. Ok, otra de las definiciones importantes como médicos generales dentro de la neurología es la definición de muerte cerebral. ¿Cómo la definimos? Como ausencia de funciones cerebrales, ausencia de las funciones del tallo cerebral, es decir, deben existir apnea, debe ser irreversible, el electroencefalograma debe mostrar silencio eléctrico y una cesación de la función cerebral mientras se mantiene la función somática por medios artificiales. Y me refiero a la función somática prácticamente a la función respiratoria. ¿Cómo, ¿Cómo diagnosticar coma? Bueno, primero está la valoración, muerte cerebral. Primero estaba la valoración clínica. El paciente no debe de estar sedado, no debe estar hipotérmico, no debe tener alteraciones metabólicas que alteren la conciencia como hipoglucemia, hiponatremia, hipocalcemia o hipomagnesemia. Y como lo dije, no debe haber evidencia de que el paciente tiene moléculas de medicamentos sedantes para hacer una buena valoración. Esto debe ser irreversible, se deben llevar a cabo valoraciones repetitivas que incluyan reflejos de tallo, los cuales deben estar ausentes, y una prueba muy básica, clínica para diagnosticar muerte cerebral es la prueba de apnea, es decir, si el paciente se encuentra intubado, debemos hiperoxigenar al paciente por 5 minutos, oxígeno al 100%, durante 5 minutos desconectamos al paciente,
del oxígeno. Previamente habíamos tomado una gametometría, descolocamos al paciente del ventilador durante, durante 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, lo volvemos a conectar y volvemos a tomar gasometría. Si existe una acumulación de CO2 en este paciente por arriba de 70 milímetros de mercurio, este paciente, esta prueba de apnea es positiva. El electroencefalograma no debe mostrar actividad eléctrica. Hay que bajar la sensibilidad del electroencefalograma a 2 microvolts para poder hacer una interpretación acorde con muerte cerebral. Y existen algunos otros estudios que que se pueden hacer a los pacientes si su condición lo permite y si la duda es posible, que nos digan que el paciente no está recibiendo flujo sanguíneo cerebral. Eso se hace mediante una angiotomografía. Si la angiotomografía no está recibiendo sangre del cerebro en ese momento, podemos hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Bien, ¿cuáles son las causas del coma? Existen autores clásicos que han hecho libros clásicos de coma. Dos de ellos son Plum y Posner. Dividieron a las etiologías del coma en prácticamente dos tipos: las cerebrales, las cuales se debían a causas supratentoriales, a causas infratentoriales, y las metabólicas. Y de las metabólicas les quiero decir que el 60% de los estados de coma, de todos los estados de coma, el 60% tienen una causa metabólica, es decir, deben ser atendidos por un médico especialista en medicina interna con auxilio de neurólogos. ¿Y cuáles son las causas exógenas, es decir, las causas externas de un paciente con estado de coma, que debemos conocer muy bien para poderlos valorar después? Las principales son opiáceos, o sea, consumo de opiáceos. Esto incluye el tramadol, que se prescribe en México como si fueran grajeas sin necesidad de una receta controlada. Anfetaminas que muchos estudiantes se toman para mantener mayor concentración. Intoxicación por alcohol, algunos pesticidas, golpes de calor, hipotermia, algunas benzodiazepinas que suelen usar los pacientes adultos mayores para dormir, y algunos antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos. Es decir, ustedes deben hacer una historia farmacológica rápida con quien les dé la referencia de un paciente con alteración de la conciencia, ya sea coma, estupor o somnolencia. Las causas endógenas, es decir, las causas que pertenecen al mismo paciente, que pueden ser causantes de estado de coma, son la hipoglucemia, la hipoxia, el choque, el estado de choque. Es imposible que un paciente con una presión arterial de 50-30 esté despierto. Entonces, dentro de su valoración inicial, obviamente, es tomar la glucosa, ver la oxigenación de los pacientes y ver la presión sistémica de los pacientes. A manera chusca les cuento el caso que atendí hace muchos años. Estaba siendo atendido por un cirujano de trauma con un sangrado masivo y pidió su valoración por alteración de la conciencia, y la presión arterial era prácticamente imperceptible. En ese momento no es urgente una valoración neurológica con una presión arterial de 420, que es un estado de choque grave. Lo que es urgente es resolver el estado de choque, y hasta que se haya resuelto de manera apropiada, esos pacientes necesitan una valoración neurológica especializada para poder determinar cuáles fueron las secuelas de ese estado de choque, porque el estado de choque puede dar obviamente hipoxia cerebral. Otra de las causas son el desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente. Las cosas más graves que he visto estado de alteración de la conciencia son la hiponatremia. Por debajo de 120 miligramos por decilitro, la hiponatremia puede causar estado de coma o alguna alteración en el estado de conciencia, o un desequilibrio ácido-base, es decir,
una acidosis severa por cetoacidosis puede causar estado de coma. El estado de coma hiperosmolar prácticamente se acompaña de alteración de la conciencia. O sea que prácticamente en un paciente en estado de coma es mandatorio la toma de gases arteriales. Alteraciones endocrinas, como mencioné, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar causan alteración de la conciencia. Asimismo, un estado de coma mixedematoso por hipotiroidismo con una TSH elevada de 20 o 40 puede causar estado de coma. Es obligatorio que ustedes sepan si el paciente fue o no hipotiroideo y si está tomando o no hormonas tiroideas. Algunas infecciones en adultos mayores, como una neumonía, puede causar alteración de la conciencia, y algunas encefalopatías orgánicas. ¿Cuáles son las más frecuentes encefalopatías orgánicas que causan disminución de la conciencia? Bueno, las más frecuentes son la encefalopatía hepática y la encefalopatía renal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de sus antecedentes médicos deben de preguntar si existe o no afección hepática y o afección renal, y si esa afección hepática o renal está siendo tratada y cómo está siendo tratada y cuáles son sus últimos valores de control de esas dos encefalopatías. Bien, ahora las causas neurológicas, que solo son el 30% de las causas de coma. Se pueden decir estas causas neurológicas, ese 30%, se puede decir que 30% son supratentoriales y el 10% de todos los estados de coma son infratentoriales. Las causas supratentoriales, esto es por arriba de la tienda del cerebelo, son la hemorragia cerebral, la hemorragia intraventricular, el infarto cerebral extenso, los tumores intracraneales, las infecciones como la neuroinfección, que ya no me extiendo más aquí porque va a haber un video exclusivo para neuroinfecciones. Y la hidrocefalia, es decir, el aumento del líquido cefalorraquídeo, una hemorragia postraumática, un empiema subdural o tumores extracerebrales que compriman al cerebro. ¿Cómo qué tumores extracerebrales? Como un meningioma, que es un tumor de la cubierta del meninge, o bien un tumor de hueso, o bien metástasis que migren hacia el sistema nervioso central y hagan un efecto de masa. Prácticamente para estos estudios debemos de tener un estudio de imagen, un estudio estructural de imagen, que en condiciones de urgencia siempre va a ser una tomografía simple y en condiciones de trauma siempre será una tomografía simple. Si ustedes sospechan por algún motivo una hemorragia cerebral del tipo hemorragia subaracnoidea, es decir, que la pérdida de la conciencia fue precedida de cefalea intensa, deben de hacer una angiotomografía. Otra causa de las causas neurológicas son las infratentoriales, que solo son el 10% de los casos. Son oclusión de la arteria basilar con un infarto masivo del tallo cerebral y fosa posterior, un hematoma subdural y extradural. Casi siempre existe un antecedente de trauma. Ojo, en los pacientes ancianos un trauma mínimo puede ocasionar que exista un hematoma subdural. Una hemorragia pontina primaria, esto es decir, en los pacientes que tienen hipertensión arterial y se llaman hemorragias de Tourette, una hemorragia o infarto cerebeloso, un tumor primario metastásico, una malformación o un aneurisma, un absceso cerebral, granulomas por tuberculosis o granulomas por cisticercos. Por cisticercos sería muy raro que ocurriera, pero por tuberculosis suelen crecer y en algunos puntos como el tallo pueden ocasionar coma. O la mielinolisis pontina. La mielinolisis pontina, que francamente es lisis del puente, se lisa la sustancia blanca del puente. ¿Qué ocurre en estos casos? Por cambios osmolares rápidos. Como dije hace rato, una causa frecuente de alteración de la conciencia es hiponatremia. Algunos pacientes no pierden la conciencia, alcanzan a llegar a algún hospital, les miden el sodio, se lo reponen en 6 horas y se van a casa, y horas o días después los pacientes pierden la conciencia, es porque se les deslizó el puente. Ojo, cuando existe una alteración grave del sodio
o cualquier alteración de los electrolitos no se debe de reponer rápidamente, debe ser lentamente. Existen guías de tratamiento para reposición de manera suave porque no se pueden alterar de manera rápida porque nos da una mielinolisis del puente y entonces los pacientes entran en un estado de somnolencia, estupor o coma si tienen suerte o si no un estado de enclaustramiento de manera definitiva. Ok, ¿cómo diferenciar con nuestra exploración neurológica si el coma es estructural o se trata de un coma tóxico metabólico? Bien, empezaremos definiendo, vamos a ir comparando. ¿Cómo es el coma estructural? Generalmente es súbito. De un día para otro los pacientes están graves y es un coma profundo. En cambio, en el tóxico metabólico se va estableciendo poco a poco. Los pacientes primero se encuentran somnolientos, luego estuporosos y el coma es más superficial. En el coma estructural, el coma es constante, es decir, dura así horas y la exploración neurológica no cambia. En el coma tóxico metabólico, esto suele fluctuar. En el coma estructural suele haber signos de focalización, es decir, suele haber paresia de un brazo, de dos brazos del mismo lado o algún cese de la función neurológica en alguno de los puntos. Y bien, y en el coma metabólico no existen signos de focalización, a excepción del signo de Babinski, que puede estar presente de manera bilateral. Es decir, está presente un signo neurológico, pero no focalizador, porque es bilateral y suele ser fluctuante. Bien, en el coma estructural el fondo de ojo puede haber papiledema o hemorragias. En el coma tóxico metabólico las pupilas son simétricas, pequeñas, pero son reactivos. Generalmente en el coma estructural una de las pupilas o las dos pupilas son grandes y reactivas. Y en el coma metabólico las pupilas son pequeñas, pero son reactivas y simétricas a la luz. Bien, en el coma estructural, los movimientos oculares, hay asimetría o hay limitación en la movilidad ocular. En el coma estructural, los movimientos oculares suelen estar conservados o pueden existir oscilaciones oculares involuntarias. En el coma estructural hay asimetrías motoras. En el coma metabólico hay inquietud motora, temblores o mioclonías. Las mioclonías suelen estar presentes en comas metabólicos como el coma renal o el coma hepático, que el tipo de mioclonías en este caso son negativas y suelen llamarse asterixis. Es decir, los pacientes se les pone la posición en cierta posición, pierden el tono y hacen como espasmos musculares. Eso se llama mioclonía y es un indicativo de que hay que buscar una causa de coma tóxico metabólico. En el coma estructural existe asimetría del tono, puede haber más tono en un brazo o en la pierna del mismo lado que en el otro. Y en el coma tóxico metabólico no existe asimetría muscular, el tono es variable pero siempre constante en la exploración en todo el cuerpo. Bien, aquí nos quedamos, dejamos la parte de la exploración del paciente en coma para el siguiente para el video que verán a continuación. Por el momento me despido, tomen un break, en 5 minutos volvemos para ver la exploración o abordaje inicial clínicamente del paciente en coma.